Capítulo quinto. La invasión. Pero la más espantosa época de terror, que duraría un poco más de 3 lustros, dio comienzo para los pobladores de Pasto. Mientras se aguardaba la respuesta de Joaquín Caicedo con la esperanza de llegar a un acuerdo, tropas quiteñas avanzaban desde el sur arrasando con todo cuanto encontraban a su paso. La mayoría eran hombres del campo reclutados en la provincia de Imbabura durante la marcha, y a estos, que no eran pocos, con la colaboración de las autoridades de Túquerres e Ipiales, más inclinadas a que la provincia perteneciera a Quito no solo en lo administrativo sino también comercial y político, se sumó gente de la provincia de los Pastos que simpatizaban con la causa bolivariana. Los puestos de resistencia ubicados a lo largo del Guaitara cayeron en manos de los invasores, que el 21 llegaron sin mayor tropiezo a los contornos de la ciudad. El domingo 22 de septiembre de 1811, entre gritos de guerra, alaridos y disparos, Pasto fue ocupada y saqueada por una horda de tropas autodenominadas patriotas que llegaron desde Quito, adelantándose al ejército de Popayán en un salvaje y despiadado asalto. Su comandante, Pedro Montúfar, obligó mediante amenazas y torturas a los padres dominicos a confesar en dónde estaba el oro en barras que conformaba el llamado tesoro de Popayán, que no era otra cosa que parte de los recursos que había, supuestamente robado Miguel Tacón, y ocultado en una de las iglesias convento de Pasto, en su desesperada marcha por huir hacia el sur. La gente de Pasto no tenía más armamento que sus herramientas de trabajo y una que otra arma de fuego cortopunzante. La loma de Caracha y Santiago fueron las primeras en caer. Las calles y plazas se llenaron de patriotas feroces, hambrientos de hacerse con el valioso tesoro de las 413 libras de oro. Avanzaron rompiendo puertas y ventanas y en una explosión de rabia y de ambición entraron a las casas para violentar y adueñarse de cuanto encontraban. Violaciones y asesinatos fueron la premisa de los asaltantes. Amas de casa y sirvientes fueron golpeados sin una mínima compasión para obligarlos a confesar en dónde estaban los objetos de valor, en especial el motivo de su incursión, el oro que Miguel Tacón transportó desde Popayán y que huía clandestino hacia Barbacoas en busca de la salida al mar. En las calles campeaban grupos desordenados de soldados fuera de control, mientras otros buscaban tesoros en el interior de las casas abriendo a culatazos los muebles, baúles y petacas y aterrorizando a los pocos habitantes que todavía quedaban en sus hogares, para que entregaran los objetos de algún valor que aún conservaban. Los muros de la iglesia convento de Santo Domingo cayeron ante la rapacidad de los quiteños, motivados con el ofrecimiento de que tanto el oro como todo cuanto se obtuviera en la campaña hacia Pasto, sería repartido entre la oficialidad y las tropas. 2 días después de la indescriptible toma de la ciudad por parte de los vándalos quiteños, Joaquín de Caicedo y Cuero hizo su entrada con las tropas de Cali y Popayán. Halló la ciudad en ruinas, ocupada por bárbaros enemigos, sus habitantes fugitivos y ocultos en los montes y retiros. Empezaba a sentirse el hambre, pues los invasores habían arrastrado consigo todo cuanto pudieron aprovechar para abastecerse. No había tesoro que buscar ni valores para tomar, ni pastuzos a quienes asesinar, porque lo hicieron ante las tropas de Quito, motivadas con el mismo objetivo, la quimera del oro. Las tropas quiteñas ocuparon Pasto por 20 días de horror indescriptible para sus habitantes. Nunca se supo si encontraron las barras del tesoro, pero dejaron el dolor, el odio, la muerte y un resentimiento eterno contra la mal llamada independencia y sus feroces, sangrientos seguidores. El informe oficial difundido en Quito sentó como una verdad que Tacón, el gobernador fugitivo, en su marcha hacia el Pacífico perdió el pesado cargamento a su paso por la escabrosa selva donde confluyen los ríos Guaitara, Guanambú y el Patía, que se funden en un hercúleo abrazo antes de irrumpir como uno solo en las planadas aún más selváticas que protegen al Pacífico. Y como sabuesos tras el rastro convergieron allí los aventureros buscadores que soñaban con las huellas del oro por entre la manigua, los ríos, los despeñaderos y pasajes de la selva hasta llegar al mar. Pero el tesoro de Popayán ya se había perdido en medio de los muertos y la rapacidad de los quiteños. Fue una milicia compuesta por más de 3.000 campesinos y esclavos, obligados en su ignorancia y miseria a enlistarse como patriotas. Se les prometió el oro por el que iban a Pasto y los productos del pillaje, por lo cual saquearon y destruyeron la ciudad y todo cuanto hallaron en ella y la comarca, tal como sucedió con la hacienda de Panamal, propiedad de don Tomás de Santa Cruz en la provincia de Los Pastos, que era paso inevitable entre Quito y Pasto. Allí destruyeron las casas, robaron más de 3.000 caballos y 400 reses para alimentarse y para llevar.
Quemaron sembrados y mataron peones e indios que vivían y trabajaban en la hacienda. La Tránsito, o Transitico, casada con el Virgilio Guerrero, a quien no alcanzaron a conocer las siguientes generaciones, ya muy anciana y empleada de la familia durante toda la vida, contaba a la niña Santa Cruz, según las narraciones de sus padres y abuelos, que cuando llegaron los ejércitos del Sambo Bolívar a Panamá, se ordenó a los indios y peones llevarse de la casa los baúles con morrocotas de oro. Pero los enemigos ya estaban cerca y no quedaba tiempo, y el peso de los baúles era demasiado para correr con ellos. Así que decidieron echarlos a la ciénega y amarrar brazadas de totora como marcas para regresar a buscarlos después. Pero muchos murieron y los otros perdieron las marcas de la totora en los humedales. Era imposible recuperarlos y nunca se hizo el intento. Esto lo oyó de sus mayores que sobrevivieron a los asaltos en la hacienda. Y con el transcurso de los años, las décadas y 2 centurias, todo se redujo a un doloroso capítulo en la historia familiar. Mas, a pesar de las vicisitudes que le deparó el futuro, Panamá, ya inmensamente disminuida por ventas fraccionarias y divisiones por herencias, permaneció en la familia Santa Cruz por 5 generaciones, hasta iniciada la segunda mitad del siglo XX. Don Tomás de Santa Cruz y su familia, doña Micaela, sus hijos y sirvientes, lograron salvar sus vidas gracias al aviso de algunos leales e intrépidos peones de Panamá, que pudieron llegar a Pasto para avisarles que los quiteños habían invadido la hacienda y estaban quemando las casas. Y los sembrados habían asesinado muchas reses y robado cientos de caballos. Las haciendas se convirtieron en botín de las tropas enemigas y don Tomás de Santa Cruz no pudo ni quiso ocultar su disgusto por la destrucción de su hacienda Panamá, ejecutada por los que llamó ladrones, incendiarios y devastadores de Quito. Los quiteños ocupaban la vía hacia el sur y los caleños y patianos se acercaban por el norte, hasta el momento acantonados en el pueblo de la Cruz del Mayo. Con el tiempo en su contra, don Tomás logró huir con su familia por Aranda para luego tomar una ruta al norte, atravesando la montaña del Oso. De esta manera y sumidos en afanes, angustia, temor y cansancio, lograron llegar a la hacienda de la R antes que el ejército de los caleños, popayánejos y patianos reclutados a la fuerza, que aún estaban en la Cruz. La hacienda de la R, o la R, a unas 12 leguas de Pasto, que debido a la desviación tomada se convirtieron en 20, cercana al pueblo de su mismo nombre, rebautizado después como San José de Albán, pertenecía a don Tomás desde la muerte de su tío, abogado y vicario don Pedro Ignacio Salazar y Santa Cruz, comisario de la Inquisición española para Pasto, fallecido en 1784 a la edad de 67 años, quien entre otros bienes le dejó la hacienda como parte de su herencia. Nombrada así desde el siglo XVI, se ubicaba en un importante cruce de caminos que conducían a Pasto. Quiña, La Cruz, Almaguer, Tablón de Gómez, Buesaco, La Unión. Su extensión era de 1 legua de largo por 1 de ancho, surtida por abundantes quebradas que nutrían a los verdes pastizales, a su vez alimentaban las vacadas y regaban las siembras. Aunque en terreno montañoso, su clima era tibio y agradable, propicio para la producción de yuca, plátano, banano y frutas en general, papaya, aguacate, guava, guayaba, chirimoya, piña, y uva para el consumo doméstico. Allí permanecieron los Santa Cruz durante los 20 días que los quiteños permanecieron en Pasto saqueando y asesinando. Algunos amigos y sirvientes de entera lealtad, a quienes don Tomás podía confiar su vida y la de sus seres queridos, estuvieron pendientes y facilitaron, aunque con dificultad, la información necesaria para estar al tanto de cuanto ocurría en Pasto. No era fácil estar alejados de las comodidades de su hogar y la ciudad, pero sin duda alguna habría sido peor caer en manos de aquella horda de asesinos. Y no obstante, don Tomás de Santa Cruz interpuso su poder para expresar enérgica protesta ante el presidente de la Junta de Quito, exigiendo el resarcimiento de los destrozos y cuantiosas pérdidas causadas por los vándalos invasores quiteños. En sus propiedades, especialmente en la hacienda Panamá, jamás obtuvo una respuesta. Ante el fracaso por la pérdida del oro, Joaquín Caicedo partió en un improvisado viaje hacia Quito, para, aparentemente, recuperar, en una también improvisada nueva versión, unos dineros que se dijo pertenecían a vecinos de Popayán que los habían depositado en Pasto, pero dejó allí el grueso de la tropa,
lo cual no fue del agrado de los pastusos, que organizaron una revuelta encabezada por don Tomás de Santa Cruz y recuperaron la ciudad. Al enterarse, Joaquín Caicedo regresó, justo para ser detenido el 21 de mayo de 1812, por una población cansada y llena de dolor y rabia contra asaltantes del norte y del sur, sus crímenes y abusos. La Junta de Gobierno de Popayán se rasgó las vestiduras y el 4 de julio envió al mercenario norteamericano Alexander McCauley al mando de una tropa con la misión de rescatar a Caicedo y Cuero, con una amenaza escrita dirigida al cabildo de Pasto. La ruina de Pasto ha llegado y esa ciudad infame y criminal va a ser reducida a cenizas. Un pueblo estúpido, perjuro e ingrato, que con la más negra perfidia ha cometido el horrible atentado de hacer prisionero al presidente de este gobierno. Tiemble pues la ingrata Pasto, que ha hecho causa común con los asesinos y ladrones del Patía. Una fuerza poderosa, terrible, destructora y hábilmente dirigida va a caer sobre esa ciudad inicua. Y en instrucciones aparte, dadas al estadounidense, le ordenaban, si entregaba las armas y prisioneros por los rebeldes, hubiere lugar a capitulaciones, se observarán estas religiosamente, a excepción de las que se dirijan a garantizar las cabezas de los principales jefes de la insurrección, sobre cuya sangre no puede celebrarse pacto alguno que impida derramarla. Y por supuesto, la cabeza de la revuelta era don Tomás de Santa Cruz.